está siendo libre. Aún hemos ido corrigiendo varios errores durante las administraciones, los domingos, que vienen de generaciones. Todavía el Señor quiere seguir sacando incredulidad de los corazones. Yo te alabo, Padre, esta mañana por tu amor, porque sé que quieres seguir, Señor, instruyendo a tu pueblo y dándole, Señor, conocimiento. Y el Señor me decía, darles conocimiento. Han recibido mucho, pero dale, impártele más conocimiento para que ellos no se pierdan. Y cuando ellos estén a punto de caer nuevamente, ellos sabrán que yo estoy ahí. Amado Padre, Señor, que mi espíritu ahora, Señor, Señor, así como tú estás ahí, Señor, sentado en el trono, mi espíritu también puede conocerte ahí. Usted sabía algo que yo le voy a enseñar ahora, que cuando usted está unido a Cristo, su espíritu mismo puede entrar a las cortes celestiales. ¿Sabía usted esto? Y es algo en fe, si usted lo cree. ¿Usted lo cree o no? Porque si la Biblia habla de juicio, habla de la ira venidera y de todas las cosas, es porque hay un lugar donde el juez supremo, que es Dios, que es el Padre, Él va a establecer ciertos juicios también para los que no obedecieron, pero también para los que han recibido maldiciones generacionales. Y esto es el pan de cada día, es la comidilla del diablo en la vida de las personas, porque las maldiciones generacionales son las peleas que habitualmente usted ve en las familias, las divisiones y todo lo que es confrontación, violaciones y muchas cosas que son fuertes en la familia, asesinatos, homicidios. Y el enemigo viene trabajando para hacer perder a las almas, para que no puedan llegar al lugar donde está el Señor. Amén. Y por eso es que yo estaba hablando sobre nuestro espíritu, que el que tiene el Espíritu de Dios y está arrepentido de sus pecados y vive conforme a un requisito del Espíritu Santo, no un requisito legal, sino al requisito del Espíritu Santo, que es el amor y la obediencia. En nosotros aprendemos cada día a conocer más al Señor, cómo es Él, qué quiere de nosotros y qué tiene destinado para nosotros. Y me vino esta palabra que está en Daniel 7, Daniel capítulo 7. Versículo 9, y dice: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares, así como escuchábamos la alabanza, millares, dice, ¿no? Miles y millares. Brotaba un torrente, le servían. Centenares de miles lo atendían al iniciarse el juicio. Los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y le echaron pedazos y le echaron al fuego ardiente. A las otras bestias le quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión nocturna vi a alguien con aspecto humano, venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. ¿Saben quién es, no? Mire, aquí en esta lectura nos muestra cómo Jesús fue sacado de los abismos después que Él
murió y resucita. Aquí dice: en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Se le dio autoridad, poder y majestad. ¿Quién recibió hoy el amor de Dios en su corazón? Es maravilloso, ¿no? Y yo desearía que todos los días todos estemos conectados con el amor de Dios. Y en el 12, en el versículo 14, y se le dio la autoridad y poder y majestad, y todos los pueblos, naciones y la lengua lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido. También eso lo encontramos en Colosenses 1, esta palabra, y habla de un trono. Habla, en otras traducciones, habla de un juez que dicta sentencia. Y después me vino esta otra palabra. Yo quiero que ahora escuchen bien. Y me da Job 1, 6. Y dice: llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás. Quiero que entienda esto. Hay uno que anda suelto. Hay uno que anda suelto. Y ese que anda suelto es el que mueve todo. Pero Dios no ha tomado todavía lugar, porque va a llegar su tiempo. Y dice: llegó el día en que los hijos de Dios debían presentarse ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás. Y el Señor preguntó: ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Le dijo. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre íntegro, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás le respondió: ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y daña todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. ¿Quién está hablando con Dios aquí? ¿Quién está hablando con Dios aquí? ¿Quién? ¿Quién está hablando? Frank Sinatra, ¿quién? El mismo diablo. Y usted dirá: ¿será que él puede hablar con Dios? ¿Y por qué ustedes no hablan con Dios? Si él mismo tiene, ¿qué tiene? Tiene argumentos para ir a presentarse ante Dios, ante su trono, ante la corte. ¿Y cómo es que entra? Y esto discutíamos la otra vez con alguien. ¿Cómo es posible que el diablo pueda hacer tantas cosas y los hijos de Dios no podamos hacer nada? Si llevamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y ahora hablaba la pastora y decía de que nosotros llevamos en nuestra mente ahí incrustado una religión que nos metieron de años, y no lo que dijo Cristo. Nos metieron cosas aquí nomás. Y por la razón es cual que no conocemos la palabra, o nadie pudo trabajar, nadie pudo leer, nadie pudo tener conocimiento, hasta que alguien se atrevió del mismo, vamos a decir, del mismo clero, y pudo encontrar la Biblia. Si bien la Biblia en el año 300 fue escrita, fue traducida, y fueron los católicos. Pero escuche esto: hubo un concilio entre ellos, entre el emperador y los religiosos, para crear la Biblia, para traducirla. Pero esa Biblia era para ellos nomás. Nadie podía tener acceso, y el que lo encontraba con la Biblia
¿De qué se trata esto? ¿Y por qué ocultar la palabra de Dios? ¿Y por qué esconderla? Así fue que alguien de ahí mismo, siendo sacerdotes, monjes, los que habían ahí, encontraron y empezaron a leerla y se convirtieron por leer la Biblia. ¿Quién dice amén? Y salieron de ahí y empezaron ¿a qué? A darla a conocer. Hubo muerte, tenía que haber sacrificios, tenía que haber muerte a causa de que conocieran la palabra de Dios, porque antes no la daban a conocer. Y el que la tenía en sus manos y era encontrado, era muerto automáticamente. Pero alguien se atrevió y a raíz de eso salieron y fueron muertos en la hoguera, los quemaron. Y así fue que vuelve la luz a nuestras vidas. Y ellos siguen con su idea, pero no hay luz. Pero sin embargo, ya nos llega hasta la luz a nosotros, amén. Entonces, a través de la palabra y del conocimiento, nosotros entendemos que hay que adorar a un solo Dios. ¿Y quién nos lleva a ese Dios? Jesucristo, no hay más. Busque en la Biblia, lea todo lo que usted quiera, investigue, y el único que nos lleva a Dios es Jesucristo, Él. Entonces tenemos nosotros un libro escrito en el cielo con nuestra vida, con un destino que está marcado para nosotros. ¿Lo cree usted esto? ¿O cree que no? Si no, mire todo lo que hay a su alrededor, mire la creación y tiene una perfección, está con un orden, tiene todo un orden. Y Dios lo estableció el orden. Si estableció el orden para la creación y para todo el planeta, ¿cómo no va a haber orden para nosotros? Amén. Tiene que haber orden para nosotros también en la vida que llevamos acá. Un libro donde su vida está escrita ahí y tiene un destino forjado. Ese es su destino de usted. Ya está escrito. Y el deseo de Dios es que cada uno cumpla ese destino en la vida que Dios nos ha dado. Y ojo, es un buen destino, así de bueno es Dios. Diga, es un buen destino. Pero hay un enemigo que intentará cambiar ese destino o detenerlo. Por eso es que yo estaba luchando con encontrar algunas cosas y el Señor me daba la palabra. Y hay un tribunal en el cielo, como lo habla la palabra en Daniel 7 que leí. Dice, mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un anciano de día. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Sus tronos con sus ruedas se centelleaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles estaban delante de él. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Entonces hay un juicio en el cual nosotros vamos a esperar. Y si no estamos en Cristo, si no estamos bajo el pacto del Señor, que es a través de un bautismo y un recibir el Espíritu Santo, entonces ¿cómo nos va a encontrar Él? Entonces tiene que haber en nuestra vida una meta. Tenemos que forjarnos una meta porque no tenemos la vida comprada. ¿A dónde se va a ir si usted no hizo esto? Y no empezó a caminar con Él. Pero en el versículo 26 dice, escuche, del Daniel 7:26, el tribunal tomará asiento. Escuche esto. El tribunal tomará asiento, se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. ¿A quién? Al maligno. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Y su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Amén. Aquí termina el relato. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que se me pasaban por la mente, lo mismo que me pasa a mí, y a tal grado que palideció mi rostro, pero guardé esto para mí mismo. Todas las cosas que nosotros conocemos en la fe, hay muchas cosas que nosotros las conocemos,
pero no las damos a conocer a todos porque si le decimos cosas nos van a juzgar, pero las guardamos en nuestro corazón, porque no todas las cosas serán reveladas para todos. Cada uno, si quiere hacerlo, busque el Espíritu Santo, busque el Espíritu de Dios, busque una conexión con Dios diariamente, apártese de su mal camino y verá cómo Dios le va a hablar. Y usted podrá entrar al tribunal del cielo o a las cortes celestiales, donde pedirá a usted ¿qué cosa? Lo que usted no puede realizar acá. Y es su espíritu que va a entrar. Y lo hacemos acá. Esto es una locura para los que no creen. Por eso dice Pablo, es una locura para los que no creen. Pero Pablo, cuando cae del caballo, cuando los perseguía a los cristianos, el Señor Jesús le habla: Pablo, ¿por qué me persigue? Y ¡pum!, cae. Lo tumbó, vino una luz y lo tumbó. Entonces cae Saulo, que en ese tiempo era Saulo, y estuvo 3 días ciego. Y en esos 3 días tuvo una comunión con Dios perfecta. Entonces, en 1 Corintios 12, si no me equivoco, ahí es donde habla de que él estuvo en el paraíso, estuvo con Dios y se le revelaron muchas cosas que están escritas en sus libros de Pablo. Amén. Entonces él conoce, y por conocimiento de él es que nosotros también vamos conociendo y el Señor nos está dando pauta. Y hay muchas cosas que también dice que no las conoceremos todavía, sino cuando estemos allá con el Señor. Amén. Entonces dice Daniel, pero guardé esto para mí mismo. Y esto es como una tercera esfera, vamos a decirlo, porque si bien el segundo cielo es donde está la guerra, donde está Satanás y sus demonios, y hay una guerra en las regiones celestiales, como dice Efesios, hay una guerra espiritual en la cual nosotros luchamos por nuestros seres queridos, por los que están enfermos, por los que no pueden salir de esto, están aprisionados por esto, atormentados por el enemigo. Y mucha gente dice: no, esto es tu enfermedad nomás tuya. Todo esto viene de generación. Este mundo así ha sido creado por Dios. Y hay maldiciones generacionales que vienen y nos atacan todo el tiempo. Y ahí vamos a ver. Y entonces esto es como una tercera dimensión o un tercer cielo que hablamos, donde está el trono de Dios. Diga tercer cielo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús nos enseñó a orar, en Lucas 11 dijo: debemos acercarnos a Dios como Padre y amigo. ¿Por qué amigo? ¿Y por qué Padre? Padre porque Él es el Dios eterno. ¿Y por qué como amigo? Porque nos presentó a un hijo. ¿A quién es? Como nosotros, Jesús. Padre y amigo, dice, ¿no? Entonces Lucas 11 nos dice: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos nuestro alimento cotidiano, perdona nuestros pecados, y también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Supongamos, continuó, que, vamos a decir esto, que uno de ustedes tiene un amigo. Diga: tengo un amigo. Y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro no le contesta. Y el que está dentro le contesta y le dice: no me moleste. Diga: no me moleste. Ya está cerrada la puerta y mi hijo y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Y aquí Dios obra tomando este relato como un juez. ¿Se acuerdan de la parábola del juez injusto? Cuando la anciana le pedía cosas y este hombre no le hacía justicia. Pero ella, tanta insistencia, logró que este juez le hiciera justicia. Entonces este hombre, a tanta insistencia de que le pedía pan y le pedía esto, le pedía lo uno, tuvo que levantarse a entregarle para que ya no lo moleste más. Por eso el Señor nos enseña a orar, a hablar con el Señor como Padre y amigo. Y dice, le digo en el versículo 8,
les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre, dice. Esto es hermoso lo que estamos por experimentar ahora. Ya sé que muchos han experimentado hoy. Daniel 7 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y esto tomará actividad en un juzgado. Y el Señor me ha hecho hablar en este tiempo sobre abogados, sobre jueces. Y sigue el Señor para lograr que lo que está en los libros se aplique en práctica en la vida real. ¿Usted lo cree esto? Porque si usted no cree esto, su fe está muerta. No hay fe, no hay esperanza. ¿Y yo qué trato de decirle? ¿Cómo oramos nosotros? ¿Y cómo le pedimos al Señor que sane a las personas? Y hay casos en que muchos dicen, no ha sido sanado. Todavía falta. Y muchas veces oramos más, pero no sucede nada. En otros casos sucede. Y el enemigo usará 3 cosas básicas para trabajar en nuestra contra. Primero, en Lucas 22:31 dice, escuche, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlo a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Entendió esto? ¿O todavía está durmiendo? A ver, sacúdase, levante sus manos y diga, estoy aquí, Señor. Estoy aquí, Señor, quiero oír tu palabra. Sacúdase, golpee sus pies. Todo sueño se va, diga, toda pesadez se va. Y soy feliz por estar aquí, dígaselo, soy feliz por estar aquí. Eso es lo que quiere el Señor, que usted tenga actitud para hacer las cosas. Entonces, mire, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlo. ¿Y a quién le pidió? Mire, esta lectura, ¿a quién le pidió Satanás zarandearlo? ¿A Jesús o a quién? ¿Dónde tuvo que ir? Mire, atrevido, ha pedido zarandearlo. ¿Y por qué lo va a zarandear a Pedro si es discípulo de Jesús? ¿Cuál es el problema ahí? Y dice, ha pedido zarandearlo a ustedes, dice, no solo a Pedro, a ustedes como si fueran trigo. O sea, ¿qué? ¿Cómo se sacude el trigo? Sacudirlo. O sea, una bronca. Déjame un ratito que lo sacuda aquí. Sacarle la infundia, como dicen algunos, ¿no? Pero dice Jesús, yo he orado por ti, le dice, para que no falle tu fe. ¿Cuántas veces usted ha sido zarandeado por el enemigo? ¿Cuántas veces? ¿Y qué ha pasado? Seguramente la oración de los pastores, de un amigo, ha protegido tu vida. ¿Por qué? Porque Satanás es el acusador. Y usted, si no sale de su religiosidad y su monotonía y haciendo cosas en desobediencia al Señor, va a llegar un momento que va a venir Satanás a zarandearlo. Y no voy a decir que el pastor declaró una maldición, no, porque Satanás conoce a los hijos de Dios. Ahora, si usted vive en el mundo, ya es de él, pues no, no pasa nada, y lo va a dejar nomás que haga su vida tranquilo, hasta cuando el Señor, ¡pim!, venga, te toque y te llame. Esa es otra cosa. Mire cómo es el reino de Dios. Entonces Satanás va a estar atento a cualquier movimiento tuyo, y si ve algo ahí que está terriblemente mal, ¿qué va a ir a hacer? Va a entrar pues allá y le va a decir, ese es tu siervo, quiero que me lo prestes un ratingo, porque, y le tira, ¿qué cosa? La ficha. Agarra las fichas, ¿cuántas tienes? 2, 3. Aquí tengo. Y lleva hasta el comprobante, lleva. ¿Cuál es el comprobante? Ahí está el comprobante. Ahí está.
el acusador. ¿Y qué hace un juez justo? ¿Qué hace el juez justo? ¿Y qué hace el abogado? ¿Quién es el abogado? ¿Qué hace Jesús? Va a tratar de defenderlo, ¿no? Algo va a hacer. Y Jesús le dijo a Pedro: pero yo he orado por ti, le dice, para que no falle tu fe. O sea, te va a golpear, pero yo voy a orar para que no te aparte. Yo voy a orar para que no te aparte. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, escuche esto, Pedro, cuando tú te hayas vuelto a mí, ¿qué le está queriendo decir ahí a Pedro? Cuando hayas salido de esa duda, de esa incredulidad, o sea, cuando hayas salido de ahí, hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Cuando estés bien, Pedro, vas a orar por tus hermanos. Por eso es que nosotros le decimos, cuando vaya a hacer obra, vaya a hacer una cosa, vaya a hacer otra, usted tiene que ir a cuentas con el Señor. ¿Para qué? Para que el enemigo no lo zarandee. ¿Quién dice amén? Fortalece a tus hermanos. Todo el que está en comunión con Dios, nosotros no paramos de orar por ustedes, para que el demonio no los zarandee. Oramos por el uno, por esta familia, por la otra. Ay, otra vez, Dios mío. 2 de la mañana, pastor, pastora, pastorita. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. ¿Eso quién respondió? Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero él le dijo: Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Y así fue. ¿Cuántas veces usted ha traicionado a su hermano? Ha sido malo de corazón. Satanás ha pedido zarandearlos, dice. Mire, en pocas palabras, ha pedido tenerlos. Por eso leía Job 1. Job era un hombre malo, íntegro, intachable, impecable a los ojos de Dios, sirviéndolo con todo. ¿Y qué va y hace el abusivo este? Va y se para frente al trono entre todos los hijos de Dios, y el Señor le mira, hermano. ¿Y tú qué haces aquí? Vine de rondar la tierra. Y el Dios mismo le dice: ¿viste a mi siervo? Ese no tiene puerta abierta. ¿Y qué le dice el enemigo? Que es astuto, como la serpiente. Él no es sabio, ojo, diga, no es sabio, pero es astuto, como la serpiente, y sabe meterse. Le dijo. Pero ese no te sirve, pues, de válele, porque lo bendice y le da todo, por eso te sirve. Quítale todo y verás cómo te maldice en tu propia cara, le dijo el diablo. ¿Está entendiendo o no? Satanás era consciente del destino de Pedro. Satanás sabía quién era Pedro y que era amado por Dios, porque era su discípulo. También como amó Pedro, amó a Judas también, pero le dolió el corazón la traición. Y usaría el enemigo un juicio legal en el tribunal contra Pedro. ¿Por qué? A ver, diga, ve usted que es un hijo de Dios, si va a un lugar, vamos a decir, a otro pueblo, le ponen un arma aquí y le dicen: ¿vos sos un hijo de Dios? Y podría, si decís que sos un hijo de Dios, te voy a matar. Y le digo: no lo conozco. ¿Qué pecado es ese? ¿Qué pecado? ¿Ah? Traición. ¿Y por qué viene la traición? Por miedo, por temor. Entonces, el Señor sabe plenamente por qué traicionaste. Porque había temor,
había una puerta abierta ahí. ¿Qué dice la palabra? No teman a los que, a los que matan el cuerpo. Témanle al que le va a robar su alma y la va a echar al infierno. Porque por el evangelio nosotros debemos sacrificar hasta nuestra vida. Amén. Dos nomás dijeron amén. Amén, dijeron. En otras palabras, el enemigo le había dicho: tengo evidencia que descalifica a Pedro para su destino. El libro de Pedro ya está escrito. Tiene un destino como apóstol. ¿Para sentarse dónde? En el tribunal del cielo. Los 12 apóstoles. Amén. Satanás sabía eso. Y Jesús sabía cómo entrar al tribunal. Jesús sabía cómo entrar al tribunal. ¿Cómo entramos al tribunal diariamente? Yo le estoy tratando de transmitir fe ahora. Vamos a decir, se la estoy contando la película un poco diferente a lo que habitualmente la escuchamos. Amén. Entonces yo se la estoy palpando más o menos la realidad que nosotros en nuestro interior, en nuestra imaginación y en nuestro inconsciente, subconsciente, en nuestras ideas, en nuestro pensamiento, vemos el cielo. Ya yo me lo he visualizado ese cielo. ¿Quién solo ha visualizado el cielo, las cortes del Señor? Ahorita que yo le menciono esto. ¿Cómo creen que? Seguramente algunos han visto dibujos, ilustraciones sobre esto, ¿sí o no? Pero usted en su mente alguna vez tuvo esta visión del cielo, del trono de Dios, ¿o no? Yo ya he visto hartas cosas en mi mente, según el Espíritu me lo revela a mí. Por eso que yo también les hablo un poco así. Entonces, el diablo va a tomar este argumento y va a descalificar a Pedro para que su destino no se cumpla. Entonces, y Jesús sabía cómo entrar al tribunal. Diga, Jesús sabía. Y nosotros ya estamos aprendiendo. Diga, nosotros estamos aprendiendo. ¿Cómo entrar? ¿Y cómo entraba Jesús para responder las acusaciones que Pedro tuviera lo que Dios había ordenado o que el diablo le había hecho pensar a él? Y que Pedro camine bajo el destino que Dios le había dado. Ya estaba escrito, eso ya estaba. Y aquí van las maldiciones que vienen sobre nosotros si no nos alineamos con el Señor. ¿Qué temores, qué maldiciones traía Pedro antes? ¿Cuál era su situación de Pedro? ¿Cuál era la situación de Job también? ¿Qué tenía Job para que suceda lo que sucedió? Si era un varón perfecto, dice, delante de Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Le dijo, ve, quítale todo lo que tiene, pero no toque su vida. O sea que todo lo que sucede está al alcance de Dios. Todo lo que sucede está al alcance de Dios, escuche bien. Quítale todo lo que tiene, pero no toque su vida. Fue y lo hizo, lo dejó sin nada. Cero lo dejó. No se conformó con eso. Fue y le dijo, de nuevo, si seguimos leyendo Job, ahí está. ¿Qué fue lo siguiente? ¿Qué sucedió ahí? Y otra vez se presenta de nuevo. ¿Qué pasó? Le dice, ¿no? Ese tu siervingo es la mamacha, le dijo. Duro te es fiel. ¿Viste? Ya le quitaste todo. ¿Viste cómo no me maldice? Porque él me ama, le dijo. Permite que toque su cuerpo, le dijo. Y verás, le dijo. Tócalo, le dijo. Pero no toque su alma, le dijo. No toque su vida. Y fue de nuevo. ¿Y qué pasó con Job? Se llenó de lepra. Ya estaba inmundo ya. Y su mujercita amorosa le dijo, mira las condiciones que te ha dejado tu Dios a quien sos fiel, maldícelo. ¿Acaso no hay situaciones en la vida que pasan esta cuestión? Cuando ya están en la última, la gente empieza a buscar otras instancias.
O se alejan de Dios, o se apartan, o lo dejan todo. Y los que son fuertes permanecen. Y eso es lo que está tratando de decirnos el Señor. Que todas esas maldiciones que nosotros traemos, Él las conoce. Él las sabe. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal que si bien usted no se lo dio, pero se lo dio a su padre, se lo dio a su abuelo, se lo dio a su bisabuelo, y que viene una atadura que hay que romperla en su vida. Puede ser la necedad en tu mente, la incredulidad, puede ser las enfermedades que vienen de cánceres, qué sé yo, las dudas, y tantas cosas que tú vives y te cuesta acercarte a Dios. Entonces son maldiciones que te atan. Y esas maldiciones te van a frustrar toda la vida. Que no quiero dar mi diezmo, yo prefiero dárselo a los pobres. Es otra atadura también. ¿Por qué? Porque no te sujeta a la obediencia en el Señor. Pero ya ese es su problema de cada uno. Pues no, yo no le voy a poner la pistola para que haga lo que no quiere hacer. Eso es por el corazón, es por fe y por conocimiento también. Amén. Y aquí van estas maldiciones que van de generación en generación. Usted sabe que el Señor nos perdona, pero el acusador anda cada día buscando 5 pies al gato para hacernos caer, tropezar y tener derecho legal sobre nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Entonces Él nos acusa día y noche. ¿Por qué nos acusa? Por nuestra debilidad y por esa carga que traemos. Y por eso vino Jesús a ser nuestro abogado delante del juez supremo. Apocalipsis 12:10 dice: luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Pero ¿a quién acusaba? Si bien tenemos a los discípulos, a los apóstoles, yo le pregunto, ¿quiénes eran los apóstoles y quiénes eran los discípulos? Primero empezó Jesús con una multitud y después, dice la Biblia, 5,000. Y después quedaron, ¿cuánto? 500. Y después, ¿cuánto quedaron? 70. Y después, ¿cuánto quedaron? 11, 12. Después quedaron 11. Y después de esos 11, ¿quién quedó ahí frente a la cruz? Quedaron 2, nomás María y Juan. Y otras mujeres que eran discípulos de Jesús. Entonces, ¿por qué los acusaba Satanás? ¿Cuál era el motivo? Así que yo, por ejemplo, le digo, aquí no, yo les hablo de Jesucristo. Yo no le estoy hablando de una religión, porque la religión nos hizo perder a todos, a todito. Nos pusieron un manto de miseria en la cabeza y solo Jesús es salvo, solo Dios, y nosotros somos la porquería más grande del mundo. Que si no comemos la hostia, nos vamos a ir al infierno. Esa es una mentira, mi hermano. Usted va a tomar juicio en el camino del Señor por su corazón. ¿Por qué? Porque Dios te dio voluntad, y escúcheme, y las maldiciones generacionales que vienen sobre usted son fuertes y son demonios que vienen a tomar su vida. Puede ser incredulidad, enfermedad, lo que sea, pero ¿sabe qué? Le voy a decir algo, y no me vaya a decir que no. Todos tenemos una voluntad que el Señor nos dio a cada uno. ¿Quién dice amén? Nos dio una voluntad en la cual nosotros podemos ejercer en esta tierra y allá en el cielo. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos dio libertad a nosotros para decidir. Y es mentira que usted no puede y que yo no puedo llegar a Cristo porque tengo estas consecuencias y es difícil encontrar y creer y es difícil recibir el Espíritu Santo y que yo no puedo y que me frustro y que esto y que lo uno. Eso es mentira, porque Dios te entregó una voluntad en tu corazón. Y esa voluntad es más fuerte que los demonios. ¿Sabía usted que nuestra voluntad es más fuerte que cualquier diablo en esta tierra? Es más fuerte. Porque si los ángeles recibieron voluntad en el cielo, ellos, ¿qué pasó con el diablo? ¿Qué pasó con Luzbel? Pecó ante Dios. ¿Por qué?
Porque se le había dado voluntad a Él. Y en el cielo todos son libres de decidir. Les da voluntad y nos dio voluntad a cada uno. Y usted permite que toda esa maldición que viene de generación, que cuando usted ya es un hijo de Dios, nacido de nuevo, ha recibido el Espíritu Santo y los dones de Dios, ese aparato que viene atrás de usted ya no tiene legalidad en usted, porque Jesucristo firmó públicamente un comprobante para hacerlo libre a usted. Yo no sé si está creyendo esto que le cuento, pero es interesante lo que yo le estoy contando. Y el Espíritu Santo me está llevando a que podamos entender este reglamento de vida. Porque es un reglamento de vida que debemos tomar. Y el enemigo nos anda engañando todo el tiempo. Nos pone opresión, persecución, rechazo, tristeza. Y la asumimos. Y nos ponemos tristes y doblegamos y lloramos. Y somos los más amargados del mundo. Porque le damos legalidad al enemigo de trabajar en nuestra vida. Usted sabiendo que usted tiene una voluntad, usted ya no debe tener temores ni miedo de persecución. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo hizo libre. Es el enemigo que viene y te engaña. Pero mire lo que dice aquí. Y dice en el versículo 11, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios, ellos han vencido, diga, hemos vencido, por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual damos testimonio. ¿Qué testimonio da usted? ¿Qué mensaje da usted? ¿Qué testimonio tiene ante sus hermanos? Ese testimonio va a avalar tu vida frente al enemigo que viene a acusarte. Dice el Señor, arrepiéntete rápido. Arrepiéntete rápido. No le des legalidad al enemigo. Fallaste, pídele perdón al Señor. Fallaste, encáusate en el Espíritu Santo. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron su vida. Por eso, alégrense cielos y ustedes los que van a habitar ahí, dice. ¿Quiénes van a habitar ahí? Ustedes, nosotros. Pero yo veo que no le creen pues al Señor. Yo voy a pararme de cabeza aquí para que usted me crea y no me cree. Será la luna, dicen, ¿no? No, yo le estoy hablando real. Esto se va a acabar, pero el Espíritu de Dios es eterno. Su vida es eterna si está en Cristo. No se deje llevar por religiones, por teología, por cosas que habla la gente. Déjese llevar por el Espíritu de Dios que nos enseña a caminar en la verdad. Y dice, y no valoraron tanto su vida. ¿Y esto por qué? Porque predicaron el Evangelio con toda su energía. Y ellos tenían pecado, tenían errores. ¿Usted cree que los discípulos no tuvieron errores? ¿No tuvieron pecado? Así nos muestra la religión, que eran todingos con su aureola, y todingos tenían dificultades, todingos tenían necedades, toditos tenían incredulidades, y toditos tenían cargas espirituales de generación. ¿Qué hace Jesús con María? Con la Virgen María. Viene, busca a una mujer y la salva también a ella. Puedo elegir a Anastasia también y poder salvarla a ella, pero decidió en esta mujer humilde y Dios la usó con un propósito grande y la salvó a ella. La oración de María, la han leído, ¿no? ¿Qué dice la oración de María? Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra. Estos son marianísimos, ¿no? A ver, ¿qué dice? Porque es bíblico. Es que le hemos cantado. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Hoy se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Dijo, ¿quién dijo? María. Y es una amada del Señor. Yo también la amo porque también es parte del reino de los cielos. ¿Quién ama a María? Yo amo a Pedro, amo a Juan. Y ellos tenían dificultades. A ver, dígame que María no sintió dolor y tristeza. Sintió. Jesús lloró, dice, cuando lo vio a Lázaro muerto. Lloró.
Y es maravilloso hablar de ellos. ¿Por qué? Porque aún siendo ellos débiles y pecadores y lo que hayan tenido, eran elegidos por el Señor. Por eso usted no se sienta menospreciado, no se sienta el que es vil, el que es malo, el que saque la maldad. Sí, al Señor le gusta el amor. Ellos tenían dificultades porque entre ellos se peleaban. Igual que como pasa aquí en Vástago, ¿no? Hay que ir a apartarlo de las clines ahí. Y tenían dificultades. Yo le estoy hablando real. Jesucristo se hizo hombre. Amén. Jesucristo tenía tristeza. ¿Tenía tristeza Jesús? ¿Tenía tristeza Jesús? Lloró, dice, ¿no? ¿Tenía emociones? ¿Tenía hambre? Quería bañarse también, ¿no? No tenía ducha, pero se bañaba ahí en el agua y con balde, ¿no? Y tutuma. Y tenía necesidades fisiológicas también. Así que no se crean el cuento ese, como dice la palabra, de cuento de los de angelicales, dice que vienen y acá. Sí, están los ángeles. Están, y es una vida maravillosa. Pero ¿sabe qué? La doctrina de hombre nos ha hecho alejarnos de Dios y no conocer más que imágenes y estatuas y procesiones y todas estas cosas que vienen. Y dice el Señor en Baruch 6, lo dijo: cuando ustedes vayan delante de esa turba que adora esas imágenes, esos ídolos, cuando dijo que los desterró a Babilonia, cuando ustedes vayan delante y detrás de esa turba que adora a todos esos ídolos, ustedes dirán allá en su corazón, ¿qué dijo? Oh Señor, solo a ti se debe adorar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque mi ángel estará con ustedes y tendrá cuidado de sus almas. Eso dice la palabra. Y la palabra está escrita. Pero dice aquí: el diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que les queda mucho tiempo. ¿Mucho? Le queda poco tiempo. Bonita la oración. ¿Por qué? Porque es una oración maravillosa a Dios, así como lo hicieron Juan. Como Juan exalta a Dios en el Apocalipsis y habla maravilloso en su palabra, en Juan, el verbo. Mire cómo Juan recibió la revelación de la palabra. Ahora, la pregunta es esta: ¿todos los discípulos del Señor eran gente preparada? Había uno que era médico, que era Lucas. Pedro, ¿quién era? ¿Era ingeniero, era petrolero, era comunicador? ¿Qué era? Era un pescador. Y seguramente escondida estudiaba pues literatura, ¿no? Pedro era una persona sencilla, humilde. Pero usted mire la Biblia y cuántas cartas escritas maravillosas, con una literatura que yo quedo, wow. Y no es que los que han traducido la Biblia hayan corregido los errores de ellos, no, la han traducido tal cual está del hebreo. Y son cartas maravillosas inspiradas por el Espíritu Santo. Y estas cartas escritas por el Espíritu Santo nos dan lugar a nosotros, que nosotros como hijos de Dios, aún con nuestros errores, con nuestros defectos, Él tiene misericordia de nosotros, nos puede usar para su propósito. Así que no se sienta mal. Yo he sido pecador, yo he sido desobediente, he sido también fariseo, he sido religioso, todo. Pero el Señor me apartó y sigo en un cambio diario para encontrarlo al Señor. Así que no se deje cautivar por cosas que le meten ahí. Nos metieron toda esa cosa en la cabeza. Es increíble, ¿sabe qué? Yo digo y zapateo cada día, digo, ¿por qué nos dejamos meter tanta cosa y hay tanta gente metida en eso? Terrible, ¿eh? Y hay gente buenísima, gente realmente hermosa, pero que está todavía sigue embobado adorando un palo ahí. Es como adorar ese micrófono. Es una tontería, Dios lo prohíbe eso. Y que le regalaron una estampita, que le regalaron y que brotó oro de los zapatos, ya está bien. Milagros podemos ver de todo, pero no se quede en lo físico, quédese en lo sobrenatural. Quédese en lo que Dios puede hacer más allá. No solo ver para creer, sino
Creer sin ver. Y eso es lo que quiere el Señor. Pero yo le voy a decir, lo primero que una maldición hace es crear una mentalidad errónea. Y es a donde yo quiero llegar. ¿Qué hace una maldición? Crear en nosotros una mentalidad mentirosa. Por eso cuando expulsamos los demonios, hasta el espíritu de mentira que hay metido en la persona, ay, que yo tengo esta enfermedad que hace años la tenía mi padre, yo la heredé y está aquí, ay, y es una enfermedad mentirosa. El enemigo te está mintiendo, te está diciendo vos tenés la enfermedad de tu padre. ¿No será que tenés lo mismo de tu padre? Debe ser, ya la adjudicaste la enfermedad. Y nos vemos atormentados. No sabe por qué le decimos esto, porque hemos liberado a personas con enfermedades y le hemos dicho espíritu mentiroso, sales de ahora eso, ya está sana la persona y te va y vomita y se acabó. Y chalingos quedan bailando tango ahí. Claro, es que el Espíritu Santo nos lleva a la verdad, al conocimiento verdadero y no a hacer cosas ficticias que el mundo te las da y te las pone, porque eso es una mentira de Satanás. Satanás vino a mentirnos con religiones, con decretos de hombre, con cosas de hombre, para que nosotros creamos, como decir, a poner orden en la sociedad. Pero ya conocemos la verdad, diga, conozco la verdad. Entonces, ¿qué hace una maldición sobre nosotros? Una de todas, crear en nuestra mente una mentalidad errónea, o sea, mentirosa. Te llena de cosas y vos no vas a poder salir de esos recuerdos. Y me bebí tu recuerdo para que jamás me lo bebí. Sigue emborrachándose el tipo ahí, ¿no? Con una mentalidad errónea. Y me dejó y no me quería. Y me bebí tu recuerdo. Y vamos al trago, chico. Mentalidad, fracaso. Fracaso. Por ejemplo, pensamos sobre nosotros incorrectamente. Diga incorrectamente. Soy un fracaso. Soy un miserable, nadie me quiere, no puedo ser una persona libre de la amargura y esta vida y estos hijos y ya me voy a morir y que no aguanto más y esta amargura y este rechazo y este odio y este rencor me va a matar. ¿Es o no es? A ver. No, yo sé que ustedes no, pero de repente a mí me están echando la culpa de todo. Escuche bien. La maldición crea una mentalidad, crea una mentalidad, y cuando esa maldición se rompe o se remueve, entonces somos liberados de esos pensamientos erróneos. ¿Qué hicimos ahora con la pastora? Tratar de romper esa mentalidad que usted tiene de perdedor. Dios no quiere que seamos perdedores, porque si somos perdedores, ¿qué hacemos? Estamos tirados en el suelo, enfermos, sin economía, sin nada, porque Dios nos viene a dar abundancia a nosotros. Porque Dios es un Dios de amor, no es un Dios de odio y de rencor, no es un Dios que te va a tirar y te va a dejar miserable ahí. Dios es un Dios que ama, y un padre cuando ama y es rico, ¿qué le va a dar a su hijo? ¿Qué le va a dar? Si es un padre grande en misericordia, rico en misericordia, rico en todo. Y si te ama, ¿qué te va a dar? ¿Te va a dar enfermedad? ¿Qué te va a dar? ¿Te va a dar palo? No, te va a amar y te va a dar lo mejor. Te va a dar buena salud, te va a dar lo mejor que necesitas. Por eso ámalo, búscalo. Él está vivo y Él es grande, es maravilloso. Y es que así nosotros nos atamos a pensamientos que vienen de generaciones. Y escuche, una maldición es una fuerza espiritual, digo una fuerza espiritual, que sabotea nuestro presente, nuestro futuro o nuestro éxito en la vida. Sabotea todo. Y es que muchas veces cuando estoy a un paso de avanzar y nada sucede, hay una atadura. Y se repite el ciclo.
Y veo ese patrón repetirse una y otra vez en mi vida. Y eso es una señal de maldición. A ver, analícese ahorita. Es sencillo analizarse. Si se repite este patrón en tu vida y otra vez vuelve lo mismo, y otra vez te pasa lo mismo, y otra pasa un tiempo, y otra vez, es una atadura. Pero estamos aquí para romper las ataduras. Yo quiero ver a un pueblo próspero, no a un pueblo que está lamentándose y quejándose todo el tiempo. Un pueblo que se levanta en fe, que sana, que se libera. Y un pueblo que viene también y entrega todo lo maravilloso que el Señor te ha dado. ¿Cuántas cosechas te ha dado el Señor? Viene y las presentas al Señor. No seas tacaño, no seas duro si el Señor te bendice. Entrégale al Señor lo mejor que tienes en tu corazón y verás, vas a ver la abundancia que habrá. Porque una vez desatado todo eso, ya Dios está mirando tu corazón. Hay una maldición operando en esa situación, que no sale y que viene lo mismo, y que no sale y que viene lo mismo. Entonces hay que romperla. Proverbios 22 dice, escuche, como el ave en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. ¿Qué estás atando en tu vida? ¿Cuáles son tus ataduras? Usted solito se va a dar cuenta qué es lo que padece en su casa. Y usted visualmente, usted lo va a analizar en su casa, qué es lo que está molestando en su vida, en su familia y a su alrededor. ¿Qué está sucediendo? Por eso dice que nunca vendrá sin causa. Es como aves volando alrededor, o sea, la maldición tiene una causa. Y le voy a dar un ejemplo, y aquí lo hablábamos anoche esto, y es maravilloso. Elías, cuando entró en depresión, ¿se acuerdan de Elías, no? El profeta Elías. ¿Quién sabe este pasaje del profeta Elías? Todos debemos saberlo. Elías cuando entra en depresión, porque ya había matado a varios profetas, había luchado contra ellos y el Señor venció, supo que Jezabel lo iba a perseguir para matarlo y también quería cortarle la cabeza, como él lo hizo con los profetas a Baal, con los brujos. Entonces Elías se metió y hasta que un ángel vino, lo alimentó, después lo sacó y volvió de nuevo y escapó. Pero hay una parte donde Eliseo, que era Eliseo, su discípulo, va Eliseo tras de Elías. Elías era el hombre ungido. Y Eliseo, que también estaba ungido, pero no estaba como Elías, lo persigue él. Y dice que vino, corre Elías. Y cuando viene un carro de fuego y se lo arrebata Elías y se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? Al cielo. Y quedó solito Eliseo. ¿Qué pasó con Jezabel, que lo perseguía a Elías para matarlo? ¿Qué pasó? Ya no podía hacer nada, ¿no? Huyó y se fue volando. Mire, y voy a ir aquí, Mateo 11, Jesús y Juan Bautista. Cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar a otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran. ¿Quién envió a sus discípulos a que le preguntaran? Ya, ¿quién estaba en la cárcel? Juan. ¿Y qué dijo Juan? Que le vayan a preguntarle ¿a quién? A Jesús. ¿Juan dónde estaba? En la cárcel. Y entonces envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Escuche bien. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús respondió: vayan y cuéntenle a Juan. Ahora, ¿por qué tenía que preguntar Juan esto? Si Juan fue el que le abrió camino a Jesús. Juan 1. Vamos a ir un ratingo a Juan 1. Juan 1. ¿Qué dice Juan 1?
Aquí está. Dice, vino un hombre llamado Juan. Juan 1:6. Dios lo envió, escuche. ¿Quién lo envió? Dios. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. ¿Quién iba a dar testimonio? Juan. A fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio a la luz, esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Bien, ¿entendieron hasta ahí? Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? Era un profeta elegido por Dios. Pero, ¿quién lo mandó a la cárcel? Herodías, dice, ¿no? Lo envió y lo metió preso a pedido de Salomé. ¿Y para qué? Para cortarle la cabeza. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Yo estoy hablando de Elías, pero no tiene Elías muchísimas generaciones antes. Elías y Juan están en el Nuevo Testamento, amén. Pero dice aquí, vayan y cuéntenle a Juan lo que estoy viendo y así oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Dichoso el que no tropieza por causa mía. ¿Quién tropezó? ¿Y quién tropezó antes? Elías. ¿Qué pasó con Elías? Entró en depresión. ¿Y qué pasó con Juan? Le entró incredulidad. Tuvo miedo seguro, pues en la cárcel y le iban a cortar la cabeza. Tuvo miedo y dijo, vaya a preguntarle si él es el Señor. Estaba con miedo, pues, lo mismo que Pedro. Ahora, veamos esto, escuchen esto, estoy hablando de las maldiciones. Y dice aquí, dichoso el que no tropieza por causa mía, dijo Jesús. Entonces, ¿quién halló tropiezo? Juan. ¿Quién halló tropiezo? El de allá. Pero allá no había todavía, él estaba en otro tiempo. Pero el de acá estaba con Jesús ya. Tenía más posibilidades todavía. Entonces, Juan abrió puertas. Diga, abrió puertas. Dudó. ¿Había un derecho legal sobre Juan? ¿De quién? ¿De Dios o del enemigo? Había un derecho legal sobre Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque dudó en su corazón. Entonces, y antes sobre Elías, porque Elías también tuvo miedo de que Jezabel lo mate. Pero lo insólito es que Elías era ungido. Él había decapitado a 50, dice, profetas a Baal, y tenía el poder de Dios de hacer derramar fuego sobre el lugar y se los demostró a todito. Pero ¿por qué entra en depresión? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Miedo. Entonces tenía maldiciones también arrastradas ahí. Y entonces aquí dice, veamos el versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, dijo Jesús, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oído, que oiga. ¿Qué sucedió? Toda la maldición que venía con Elías tenía que cumplirse en alguien. ¿Y en quién se cumplió? En Juan. Y le cortaron. Dios nos da la oportunidad de entregar eso y abrir las puertas del cielo, de la corte, para que nuestro espíritu pueda ir y que el Señor, ¿qué haga? Emita un veredicto sobre nuestras cargas generacionales que vienen sobre nosotros. Y eso lo hacemos ¿cómo? Creyendo que el Señor, creyendo que el Espíritu Santo está con nosotros y pedirle al Padre, al Juez Supremo, que desate toda esa maldición sobre nuestra vida para que nuestra generación sean libres de todas estas cosas que nosotros hemos vivido. ¿Quién le cree al Señor? Entonces, termino con esto. Yo sé que ya están cansados, aburriditos. La pastora me hace así allá.
Solo es observar qué sucede en mi vida y sabremos qué está sucediendo. Que observe qué sucede en su vida, a su alrededor, qué está sucediendo a su alrededor. De acuerdo a lo que sucede a su alrededor, usted va a saber y va a determinar qué es lo que hay en su casa. Y si usted no toma decisiones y no camina y no acude a ese Dios, a ese Señor en fe, obedeciéndole y caminando conforme Él quiere, no va a poder lograr nada todavía. Hasta cuando quizá el Señor decida qué hacer por usted. Pero es su fe la que va a desatar la bendición y va a anular todas las maldiciones que vienen sobre su vida. ¿Usted está creyendo esto? Entonces, ¿qué es lo que le estoy transmitiendo otra vez aquí? Fe. Por eso, hay una palabrita tan grande, tan hermosa, que es la que dijimos al comienzo, que es arrepentimiento. Un arrepentimiento de corazón, diciéndole, Señor, quiero entrar ahí, Señor. Dame permiso para hacerlo porque yo te conozco, Señor. Mi espíritu está ahí. Y podemos nosotros en el espíritu hacerlo porque ya nuestro espíritu no es nuestro, es de Dios. Usted anda en obediencia, anda en los caminos del Señor, es su espíritu. Pero no decidió ni siquiera bautizarse porque no le cree. No decidió en nada. Bautizado, no cree en que Dios lo va a sanar. Entonces, usted está atado a una incredulidad. Y yo lo que le estoy diciendo es que trate de salir de ese paso porque el enemigo va a usar estas causas para atarlo en todas las áreas de su vida. Y en la que tiene más flaca y en la que viene esa maldición. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Pedirle al Padre de que emita un veredicto. Hablarle, decirle, Señor, confiadamente, arrepentido de corazón, de que esas cargas ya no le pertenecen. Y que cree en Jesús. Y que por la sangre de Cristo que nos dio autoridad y poder, podemos desatar, porque Dios tiene la capacidad de hacerlo. A nosotros se nos entregó autoridad y Dios tiene la capacidad de hacerlo. Es Él el que lo hace. Cierre sus ojos y le va a decir, Señor, permíteme tomar, Señor, control de mi vida y decidir, Señor, que todos mis pecados, que todas mis cargas de generaciones que vienen con frustraciones, con una mentalidad errónea, de mentira, de engaño, que yo no vaya a turbarme otra vez, Señor. Señor, emite, Señor, un veredicto a favor mío. Si es por tu familia, pídeselo también. Pero es importante, primero tú, sobre mi vida, dile, para que mi espíritu sea libre y yo tenga puertas, Señor, caminos abiertos, para que todo ese procedimiento, dígale, en el cual yo voy a trabajar, ese camino donde voy a trabajar, tú estés ahí, Señor. Saca de mí la miseria, la incredulidad, las enfermedades. Saca de mí, Señor, las dudas, el doble ánimo de estar bien y estar mal después. Saca de mí la mentira y el engaño. Y soy libre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, soy libre por la sangre y el pacto que hiciste en la cruz por mí. Gracias, Señor, por tu amor, porque a través de tu amor soy libre. En el nombre de Jesús, amén.